Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de su programa Factor Económico. Estamos con nuestros queridísimos y reconocidos analistas Alan Birman, Cris Perla. Yo soy Enrique Presburger y bueno, ya estamos con muy buena audiencia. Ya hasta nos hablaron de Radio 13 Digital. Muchas gracias a que vayamos a hacer nuestra sesión de fotos, a que nos pongamos guapos, a que hagamos promoción. Así que estamos muy contentos de que va a ser este rebranding de la mesa de debate que afortunadamente está teniendo buenos números, así que los invitamos para que nos sigan escuchando y nos sigan mandando sus opiniones de los programas que quieren escuchar, porque nos interesa auténticamente su opinión. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesante. A veces hablamos de cosas de coyuntura y a veces tocamos temas de verdadero fondo filosófico en materia pues económica, política. Y hoy es uno de esos programas que se titula nada más y nada menos que El mito del emprendedor. Y es que en épocas de crisis como esta, se abundan justamente los podcasts, los webinars, los seminarios de querer es poder, si tú quieres puedes, ve y emprende, ve y piensa fuera de la caja, si te está yendo mal es porque no estás pensando lo adecuado y básicamente de alguna manera se plantea el tema del emprendimiento como si fuera un tema de actitud personal. Entonces, aquí la pregunta fundamental que nos hacemos es, ¿realmente el emprendimiento es una cuestión de actitud? ¿Realmente todos podemos ser emprendedores? ¿Realmente el país en el que vivimos, que estamos hablando de México, tiene un contexto que nos permite emprender? Y bueno, que evidentemente tiene muchas similitudes con países de América Latina, pero bueno, vamos a hablar de todos este tipo de cuestionamientos. Y bueno, y ahora para abrir con los planteamientos de la sesión, le voy a pedir a nuestro querido Cris, que le gusta mucho este tema, que empecemos con su planteamiento acerca del tema. Adelante. Pues bueno, buenas noches a toda la audiencia. Mi querido Quique, sí, te agradezco porque yo fui el que puse este tema sobre la mesa y la verdad es que es un tema que trae un trasfondo brutalmente importante y creo que ha sido desfigurado profundamente en la sociedad de muchas maneras. Pero mira, para poder empezar a identificar una especificidad de discurso, es decir, que cuando digamos ciertos términos todos entendamos lo mismo, me gustaría definir tres conceptos que son muy, muy importantes, ¿no? Primero, lo que es un negocio. ¿Y qué es un negocio? Todos hablamos, ay, no, pues le tengo que echar ganas al negocio, vamos a poner un negocio, y luego hablamos de una empresa, y luego hablamos de un changarro, y la realidad es que no nos ponemos de acuerdo. Y si no hay esta homogeneidad en todo lo que estemos compartiendo durante el programa, creo que va a ser muy complicado que podamos estar en la misma sintonía. Entonces, en ese sentido, quisiera poner en el espacio que el negocio es una serie de procesos que conlleva como finalidad el obtener un beneficio, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor pues una niña en su casa haciendo dibujos y luego vendiéndolos, pues es un negocio, ¿no? O alguien en particular que compra carros y luego vende carros, pues también sigue siendo un negocio, ¿no? Ese como tal es el negocio. Después vamos a hablar de lo que es una empresa. Y una empresa literalmente es un negocio sistematizado. Que aquí está la clave fundamental y la diferencia de hablar de un negocio o de una empresa, que es un negocio sistematizado que realmente tiene una estrategia clara y sustentable, centrada primordialmente en el cliente. Cuando volteamos a ver las empresas, lo que realmente podemos ver es que hay una manera, hay una metodología, una forma de hacer las cosas, ¿ok? Y por último, viene lo que es el famosísimo changarro, ¿no? Que en el sexenio de Fox se puso tan de moda como hay que poner el changarro, hay que impulsar el changarro. O sea, desde los 2000 estamos con este tema y para nosotros el changarro es un negocio que deja de lado totalmente el desarrollo humano y que se enfoca primordialmente ¿en qué? En el dueño y su retribución económica, donde no hay un sistema, donde la realidad es que no tenemos una serie de procesos que permita que sea replicado, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de las cifras, que por supuesto ustedes lo vieron mucho mejor que yo, tendremos que ver cuando hablamos de emprendimiento, pues la realidad es que pues puedes emprender un negocio, puedes emprender una empresa, puedes emprender un changarro. Y las cifras no me dejarán mentir, pero estamos realmente atestados de lo que son realmente negocios y changarros y muy pocas empresas en nuestro país. Actualmente podemos hablar que hay aproximadamente 4.700.000 unidades económicas en nuestro país, de las cuales 95%, es decir, 9.5 de cada 10, no llegan a tener ni siquiera 10 colaboradores. Y bueno, si eso ya lo llevamos exacerbando en esta pirámide que seguro ahorita tú nos vas a platicar, Quique, la realidad es que vamos a entender cómo la inmensa mayoría de los emprendimientos pues son o negocios son changarros.
y muy pocas son las que llegan realmente a consolidarse en una empresa. Y por otro lado, y todavía más importante bajo la perspectiva que yo aporto aquí a este espacio, es que nos han vendido la historia que la única manera de ser feliz es ser emprendedor, ¿no? Y la realidad es que es una aberración que está generando una cantidad de depresión y de sentido de fracaso en la vida muy fuerte, porque el ser emprendedor, el ser empresario, es una vocación, es una profesión como si yo dijera, oye, Cris, yo quiero ser bailarín de ballet. Pues, güey, la verdad es que dudo bastante que yo voy a poder bailar ballet. O si yo ahorita le digo a mi querido Alan, oye, Alan, ya me quiero dedicar a ser jugador profesional de básquetbol. Híjole, güey, va a estar sumamente complicado. Y hemos enarbolado el tema del emprendimiento a una única manera de ser feliz y de ser exitoso, cuando la realidad es que yo conozco N cantidad de personas que están profundamente realizadas y que son profundamente plenas con todo lo que tiene que ver con el hecho de que es una vocación distinta. E inclusive podríamos ver a la luz de lo que nosotros construimos en GA, que puedes no dedicarte a tu vocación y tener realmente un empleo o tener un negocio, o tener una empresa que te provea de todo el tema financiero, de todo el tema de productividad y tú dedicar la vocación en otro sentido, ¿no? Y creo que esto ha hecho de verdad muchísimo daño a la sociedad en muchísimos sentidos. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Alan? ¿Qué opinas de esto que estamos compartiendo? Pues buenas noches a todos. Gracias de nuevo por esta oportunidad de compartir con todos. Sí, definitivamente, y para poner algunos otros datos sobre la mesa, pues es importante entender el tamaño del problema, ¿no? Primero, las estadísticas en México hablan de MIPYMES, ¿no? Como un bloque de empresas donde dice micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y lo que dices, Cris, es bien importante. En la misma bolsa, para fines de la estadística mexicana, se ponen a empresas que pueden ser autoempleos, que pueden ser changarros, que pueden ser muchas cosas, y en la misma bolsa van negocios con sistema, ¿no? Quique creo que nos hablará más adelante de todo lo que hay en cuanto a acceso a recursos, ¿no? Para estas empresas. Y en cuanto a recursos financieros, en cuanto a recursos bancarios, y también entender un poco lo que dices, ¿no? Yo en mi trayectoria profesional, pues estuve, creo que los primeros 10 años tal vez, como empleado de corporativos, y posteriormente estuve unos años trabajando en una empresa mediana y por último decidí, digamos, emprender, ¿no? Y la verdad es que los retos, viéndolo desde la perspectiva del trabajo que cada quien hace, son muy distintos a lo que pinta la realidad. Y creo que eso es algo que vamos a ahondar más adelante. Otro tema bien importante es que creo que vale la pena diferenciar el emprendimiento de un negocio de lo que podríamos llamar una startup, ¿no? Y creo que esto es algo bien importante porque ahorita se vende mucha información y muchos mitos sobre empresas como Facebook, Google, Twitter, y el cuate que creó su startup y que le aventaron 800 millones de dólares para que inventara algo sin vender un centavo. Y hay que entender que esos son casos muy, muy excepcionales, donde tengo mis opiniones al respecto de qué tanto valor realmente están agregando. Y por otro lado, tenemos empresas, ya hablando en empresas de negocios con un sistema, como lo mencionas, Cris, donde pues tienen que buscar el crecimiento a través de las ventas, a través de la sistematización y a través de tener un negocio sustentable desde el momento uno. Y por último, pues las condiciones, me gustaría también más adelante pues hablar un poco de las condiciones en el país, ya que estamos acá en México, de qué se da para poder tener una empresa, de todas las dificultades administrativas, de cómo a todos nosotros nos ha costado pues sangre cumplir con toda la regulación, con todo lo que requiere el gobierno para operar una empresa, desde el costo de crear una empresa, pasando por el costo y de operarla sin caer en incumplimientos legales. Y bueno, son temas complejos que definitivamente hay que saber y hay que considerar antes de emprender, ¿no? Quisiera, mi Quique, algo de lo que dijo Alan, que me encantaría que tú lo explicaras, porque me encanta la manera en la que lo pones sobre el espacio, es que lo que no vemos es que por cada Facebook hay 10 millones de empresas que no lo lograron.
O sea, siempre tenemos como en la perspectiva este punto de, ay, güey, puede ser Google, puede ser, o sea, sí, o sea, no estoy diciendo que no, pero aquí la tendencia y la estadística, pues por cada Google que ves, hay 10 millones de intentos de Google que no ves y que ese fue el fracaso. Y aquí me encantó como me decías, mi querido Quique, que es, todo se trata de simplemente, pues échale actitud, ¿no? Me acuerdo mucho cuando me platicaste esta parte. ¿Cómo tú ves esta perspectiva no, pues querer es poder y se puede? ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, digo, a mí me gustaría plantear el problema desde una perspectiva de política pública también para que se entienda, ¿no? Claro. O sea, la gravedad del asunto. Y digo, hablando de cifras, digo, o sea, decías que del 100% del universo empresarial mexicano, el 95% tiene 10 colaboradores o menos. Pero otra cifra igual aplicable es que el 99.98% de las empresas son justamente pymes, ya independientemente de los colaboradores, ¿no? Se quiere decir que las empresas son realmente muy pequeñas y solamente hay un 0.2% de empresas que son las que ya se consideran grandes y bueno, y de alguna manera trascienden de una manera un poco distinta. También otro dato importante es que empresas que facturen más de 500 millones de pesos, solamente hay 8,000 en México, de estas prácticamente 5 millones. Estamos hablando del 0.001% prácticamente, ¿no? O sea, es de un país tan grande con millones de empresas, realmente estamos hablando de un porcentaje muy pequeño que llega. Y si ya nos vamos a la bolsa de valores, ya sea empresas que se han hecho públicas o hayan hecho emisiones de deuda, es decir, bursatilizar deuda, aunque no hayan hecho una oferta inicial de acciones, solamente son 300 aproximadamente, ¿no? Que bueno, eso pues, le metemos más ceros, 0.000 algo, ¿no? Entonces, esto al final un poco es lo grave, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este país que tiene 29 años en promedio en su población, que es un país inmensamente rico en población, con más jóvenes que nunca, con más número de empresas que nunca, con más pagadores de impuestos que nunca y las arcas de impuestos más llenas que nunca por lo mismo? ¿Por qué este paraíso que Europa mataría por tener algo así? Oye, tantos jóvenes, una edad de 29 años, tantas empresas, donde realmente todos se quedan en negocios que duran pues menos de 7 años, donde los primeros 2 años quiebra la gran mayoría de las empresas, donde casi todos son empleos unipersonales, el 25% de la fuerza laboral es freelance, también es otro dato interesante, y solamente hay muy poquitos que logran trascender institucionalmente, ¿no? Y bueno, para mí parte de la respuesta es que la política pública se ha enfocado en justamente solamente ver la parte de la actitud, pero no una política pública sostenible. Es decir, sí, la publicidad de Pepe y Toño y el changarro y todo, no nada más ha sido en discurso, sino que a nivel de facto, a nivel real, el gobierno ha subsidiado siempre ideas a lo loco, ¿no? O sea, te doy créditos de 50 y 100 mil pesos. El INADEM hacía esto muchísimo, fondos perdidos para que los consultores te hagan tus manuales. Y entonces el INADEM te cubre hasta 300,000 pesos. Entonces se fueron literal miles de millones de pesos a lo largo de muchos sexenios de diferentes programas que son o subsidios o fondos perdidos o apoyos para hacer consultorías que al final se lo clava el que intermedia y los que te ayudan a la gestoría para que te ganes esto, o a dinero que nadie va a cobrar nunca, créditos perdidos de 100,000 pesos, que eso no te ayuda como empresa a nada, salvo a que gane un poco más de dinero seguramente en su sueldo de ese mes el emprendedor, y nunca nadie lo va a cobrar. Mientras que las instituciones verdaderamente importantes, como la banca de desarrollo, que estás hablando de financiamiento sostenible, pues son instituciones que no se han modernizado desde los años 70, ¿no? Que tenemos 50 años con la misma banca de desarrollo, enfocadas al campo, enfocadas a poblaciones de menos de 50,000 habitantes, enfocadas a sectores primarios. No hay una banca de desarrollo moderna para el sector aeroespacial, para los exportadores, para tecnología. No hay un apoyo a intermediarios financieros no bancarios. El sector de SOFIPOS, SOFOMES y unidades de crédito está también muy restringido, está un poco tachado, no hay apoyos de fondeo. La ley FinTech también es muy restrictiva en cuanto a capitales iniciales. Y bueno, de alguna manera, una serie de cuestiones también que se han mermado por el tema de ya la no compensación de impuestos, donde hacer que te regresen IVA es imposible, ya no puedes compensar IVA contra ISR. Entonces,
de alguna manera todo este ecosistema donde es difícil financiarte, donde es difícil crecer, donde es prácticamente imposible llegar a bolsa, los costos son altísimos, el acceso al financiamiento es difícil y tienes un gobierno orientado a sé Pepe y Toño, pues hay algo que está mal estructuralmente. Y por último, pues el tema de la educación misma, ¿no? También tenemos también un país orientado mucho digamos, en una educación bastante mediocre, o sea, sabemos que somos un país bastante atrasado en ese sentido, pero no nada más eso, sino que no hay ni siquiera lugares suficientes en universidades. Por ejemplo, somos uno de los países más importantes del mundo en tema automotrices y solamente una institución educativa especializada en temas automotrices en México que está en Guadalajara. O sea, ni siquiera en el Bajío, que es donde sea toda la actividad, ¿no? Entonces, todos los programas de las universidades no generan las plazas, no generan las oportunidades, no generan la educación técnica, no se han renovado los planes educativos, no se ha renovado la banca de desarrollo, no se han renovado las instituciones, pero eso sí, cada presidente, no importa el partido que sea, van y avientan dinero a lo loco, avientan subsidios, que es dinero que se pierde. Entonces, para mí, sí, obviamente es un problema de dos frentes, o sea, me gusta mucho la perspectiva personal de este mito falso de si eres emprendedor vas a ser feliz automáticamente y si no, pues eres un fracasado, o sea que obviamente es un mito falso, pero también esta parte gubernamental, ¿no? De yo quería hacer una política pública para parecer chistoso ante el gobierno, ay sí, el changarro, jajaja, y Pepe y Toño, jajaja, pero en realidad eso esconde un discurso macabro donde, oye, no vas a poder trascender, o sea, esto funciona si quieres ser tú solo tu propio negocio y quedarte, digamos, pues a un nivel muy básico, ¿no? Ya si quieres trascender, realmente no hay aparatos de infraestructura, de política, de impuestos, de finanzas que realmente te permitan llegar allá, ¿no? Entonces, para mí es este problema doble, pero bueno, abierto al debate con ustedes y sus complementos de puntos de vista. Adelante, Mialan, tú también querías dar algunas cifras complementarias a lo que menciona aquí, que no. Sí, mira, antes, o sea, quisiera hacerle una pregunta a Quique, porque creo que este es un tema en el que él es experto y tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Digamos, en Estados Unidos, no tengo la experiencia, pero por lo que me platica gente que vive allá y lo que he podido leer un poco, pues existe un proceso en el cual tú puedes tener una idea de negocios, ir a un banco, pedir un crédito, buscar cierto tipo de financiamiento, inclusive para una empresa desde pyme. En México, pues la experiencia que hemos tenido, los que hemos requerido un crédito, es que un crédito bancario sin una garantía hipotecaria es prácticamente imposible. No existe un crédito sobre un plan de negocios, ¿no? Y lo que quisiera preguntarte un poco, Kike, es, en tu perspectiva, pues, ¿qué ocurre, no? Porque no solo son los bancos, también las mismas SOFOMs, en muchos casos, por la regulación a la que están sujetas, pues el tema del crédito es extremadamente conservador en México y entiendo que eso es uno de tus temas de especialidad. No sé si pudieras comentarnos un poco qué pudiéramos hacer o cómo está el tema del crédito para las pymes de México y qué se pudiera hacer para mejorarlo, ¿no? Sí, me parece una gran pregunta, gracias por hacerla porque es muy ilustrativa para un poco ver alguna de las tristezas del país. Y vamos a ponerlo en un ejemplo práctico, ¿no? Digamos que tú eres un mueblero que quiere hacer, pues eso, muebles artesanales para venderlo masivamente en cadenas, ¿no? Y bueno, estás en la Ciudad de México y quieres poner tu fábrica. Entonces, para empezar, pues como dices, o sea, la banca es difícil que te preste porque al ser un mueblero rudimentario no vas a tener la antigüedad o no vas a tener las propiedades inmobiliarias y entonces, bueno, va a ser difícil que accedas al financiamiento. Pero si vas a los intermediarios financieros no bancarios, como SOFOMES, pues quizá te encuentres un tipo de intermediarios un poco más flexibles que tal vez te puedan prestar, ¿no? Sin embargo, una SOFOM no puede agarrar dinero del público en general. O sea, yo como SOFOM, por ejemplo, pues una SOFOM necesita dinero institucional, pero entonces yo no te podría tampoco canalizar el dinero institucional porque la banca de desarrollo está orientada al campo. Y tú como al final haces muebles industriales, pues como no plantas fresas, o no tienes árboles de naranja, pues no te puede prestar ni FIRA ni Financiera Nacional de Desarrollo. Y por ejemplo, también como el fideicomiso al fomento minero, ¿no?
y póngase atención en los nombres de las instituciones de banca de desarrollo, ¿no? Tampoco te podrá prestar porque ese es para las minas de los años 70. Tampoco podría financiarte por Bancomext, porque Bancomext también es para exportaciones y pues si tú no exportas tampoco eres sujeto. Y por NAFIN también sería muy difícil porque pues es un crédito sumamente restrictivo que solamente aplica para empresas que tengan casi 10 años de antigüedad y bueno, o sea, realmente es muy difícil acceder a eso y para intermediarios financieros aún más. Entonces, no te puedo canalizar dinero de la banca de desarrollo. Entonces, tengo que canalizarte otro tipo de fondeo privado de inversionistas en México, extranjeros, que a lo mejor me van a cobrar una tasa de interés más alta, pero con todo y todo, sí te puedo prestar. Pero a unas tasas mucho más altas, porque el fondeo ya no es de banca de fomento, sino es fomento de pues, inversionistas privados que quieren ganar buen dinero y entonces me van a prestar a mi intermediario financiero caro y a ti te van a, o sea, al final del día se te va a trasladar tasas más altas. Y este componente también tiene que ver con el riesgo jurídico del país, donde en México no se pueden cobrar los pagarés, no se pueden ejecutar, son juicios que pueden ser retrasados por amparos y mañas durante años y años. Aunque si tuvieras tú una propiedad inmobiliaria, también ejecutarla con una hipoteca, podrías hacerte autoembargos, podrías hacer también amparos indefinidos y podrías meter otros recursos que podrían también poner en peligro la garantía. Entonces, ese entorno también hace mucho más riesgoso en el supuesto de que el mueblero, digamos, no pagara, y entonces eso hace que también sea muy caro en México prestar, porque efectivamente, al no haber Estado de Derecho, es muy caro prestar, ¿no? No hay un registro que lleve, por ejemplo, de manera homologada las facturas, entonces tú puedes pedir factoraje de una institución y mañana de otra y no hay registro que homologue esto. La ley tampoco protege al mueblero en el sentido que dirías, bueno, pues no me va a prestar ni el banco ni la SOFOME, pues me financio, pues bueno, ni modo, a ver cómo le hago y doy crédito al cliente, ¿no? Pero también en México, por ejemplo, los clientes te pueden pagar a 150, 180 días y si no te pagan es muy difícil que te puedas defender, ¿no? O sea, en otros países, por ejemplo, por ley, las empresas no te pueden pagar a más de 60 días. Y por ley, las tasas de interés no pueden ser más altas de un 30%. Y por ley, los pagadores, cuando son notificados por una entidad financiera, tienen que aceptar la cesión de derechos de cobro. Entonces, digo, este ejemplo se resume en el ecosistema financiero en México es complicado porque la banca está en una zona de confort donde no tiene que tomar riesgos porque ya es la más rentable del mundo en México. Los intermediarios financieros no bancarios que tienen más flexibilidad y sí pueden prestarle, tienen muy difícil su acceso al fondeo porque es un aparato enfocado en un México de hace 50 años y no en un México un México moderno, perdón. El dinero privado es un dinero que cobra tasas altas, que ahí sí podrías acceder un poco más, pero esas tasas altas se dan en un contexto donde no hay Estado de Derecho adecuado en México para que la relación riesgo-rendimiento sea barata y eso también hace difícil digamos que hacerlo de manera exitosa, ¿no? Y por último, tampoco hay un marco que proteja a la pyme en términos comerciales. O sea, normalmente la pyme no tiene poder de negociación y si le pagan, no le pagan, le hacen descuentos, no le descuentan toda su mercancía, la hacen pedazos, no se la devuelven. Realmente la pyme dice, híjole, pues ni modo, es la cadena, no voy a decir nombres porque aplica para varias, pero es esta súper cadena y pues qué voy a hacer yo siendo una hormiga contra Sansón, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es el resumen, ¿no? O sea, todo el ecosistema, aunque habemos gente que igual no la rifamos y hay empresarios que igual se la rifan y tienen financiamiento y ven cómo salir adelante, realmente el contexto, lo que es importante que tenga la audiencia, en mi perspectiva, es que es un contexto donde tienes que ir a pesar de las circunstancias y salir adelante a pesar de las circunstancias, a diferencia de otros países donde pues todo al revés, está hecho para facilitar, dar seguridad jurídica y dar apoyo y poder de negociación pues a los que menos tiene a través de ciertas leyes, ¿no? Quisiera complementar lo que menciona Quique ahora cuando lo contrastamos con temas de productividad de nuestro país, ¿no? O sea, estamos hablando que México, siendo miembro de la OECD, es uno de los países que menos crece a nivel mundial en temas de productividad. Estamos creciendo al 0.3%, cuando la media del OECD es de 1.2%, es decir, 4 veces eso. Y dirás, pues claro, me estás comparando con Dinamarca o a lo mejor con Suecia. No, para nada. Estamos hablando de que Costa Rica o que Turquía crece 9 o 10 veces más en productividad que México. ¿Y por qué esto tiene que ver con el emprendimiento? Porque no sabemos trabajar. O
sea, no somos un país que realmente sea productivo. Y no es algo, como bien lo mencionas, Quique, que nos compartan en la escuela. Yo cuando menos estudié en una de las universidades más prestigiosas hasta la mitad de la carrera, después me salí cuando estaba estudiando eso. Y la realidad es que nada, realmente yo creo que el 100% que puedo aprender en esos 6, 7 semestres, la realidad es que si apliqué un 5, 10% es mucho. Entonces, la realidad es que también no estamos en un ecosistema bajo la perspectiva cultural en donde nos den realmente las herramientas para ser productivos, para ser eficientes, para saber manejar un equipo de trabajo, para tener inteligencia emocional, intrapersonal, cuando realmente no sabemos cómo priorizar, cómo crear una estrategia. Y entonces esto también, o sea, de verdad parece el caldo de cultivo perfecto para que jamás vaya a germinar un emprendedor. Entonces, ahí ves y contrastas cómo pues de cada 10 empresas que se llegan a presentar o que se llegan a fundar o intentos de, digamos, desde esa perspectiva, pues 8 o 9 fracasan en los primeros 2, 3 años, ¿no? Y entonces la realidad es que esto contrastado, pues dices, oye, si realmente es el camino, si realmente es donde me tengo que desarrollar y es la única manera en la que yo puedo salir avante y realmente ser exitoso. Entonces, aquí es realmente donde se empieza a contrastar, ¿no? Y creo que en eso que compartí hace rato, ¿no? Creo que ya caímos en un exceso de positividad que es totalmente disfuncional. No, si quieres, puedes. O sí se puede, ¿no? O yes, we can, o literalmente no hay límite, tú eres tu propio límite. O sea, sí, pero no. O sea, estoy de acuerdo en la psicología positiva, estoy de acuerdo en el hecho de tener voluntad, de ser determinado, de ser disciplinado, pero la realidad es que las ganas no alcanzan. Y cuando tú no tienes un equilibrio entre lo que tienes aquí en el corazón, que es esta voluntad de querer hacer las cosas, pero por otro lado, la parte racional, donde cómo hago una estrategia, cómo hago un plan de negocio, realmente cuál va a ser este diferenciador, mi promesa en marca, cómo puedo identificar el mercado, qué es lo que yo voy a traer al frente, y por último, con acciones determinadas de manera consistente, pues por supuesto que el resultado no se va a dar. Y creo que hemos crecido hoy día o estamos en una sociedad donde todo se puede, como dice Ben Shulka, en la sociedad del cansancio, ¿no? Donde literalmente nada es imposible. Y entonces, como bien lo mencionó Quique, la realidad es que estamos generando muchísimas personas que están deprimidas porque no pueden y porque la numeralia, la estadística, el cultivo, la productividad, la cultura, pues está muy, muy complicada, ¿no? Y ante esto, pues a ver si me dejan hacer una pregunta. Entonces, pues parece literalmente la pesadilla para el emprendedor. Aquí, mi querido Alan, entonces, en este contexto, ¿te aventarías a ser emprendedor? ¿Qué le podemos decir a la audiencia con estas preguntas rápidas que hace Quique? ¿Sí es una opción o no es una opción, mi querido Alan? Mira, yo definitivamente creo que es una opción. Entiendo que el fondo del programa también es contrastar pues, ese exceso de positivismo, pero hay que ser claro de algo que es en el fondo, ¿no? Sí, la manera de generar, digamos, un dinero de una manera fuerte es a través del emprendimiento, ¿no? A menos que uno tenga un capital fuerte y lo pueda invertir de ciertas maneras o ciertas excepciones, pues el emprendimiento es una manera de generar capital personal, pero como todo en finanzas, pues a mayor riesgo, pues para lograr mayores rendimientos tenemos que tomar mayores riesgos. Y hay que entender que pues, el emprendimiento es un riesgo importante, es un riesgo por todos los aspectos que hemos mencionado. Y creo que hay algo bien importante que mencionamos por encima hace un rato que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Y tú lo mencionabas, Cris, hace ratito respecto a la educación formal, ¿no? En ningún momento la educación formal no existe, o bueno, apenas están empezando a ver como realmente estos programas que te enseñan a emprender en el lado talachoso del asunto. Porque crear una empresa requiere tiempo y esfuerzo, ¿no? Y dinero. Desde gastos notariales, trámites, varios trámites gubernamentales ante diferentes instancias, que no vale la pena entrar ahorita en el detalle, y que nunca estamos preparados para ello y que vamos aprendiéndolo los emprendedores a golpes. Entonces, yo creo que emprender es una muy buena manera de vivir si sale bien. Pero para que salga bien, como lo mencionaste desde un principio, pues tenemos que hacerlo de una manera sistematizada. Y para lograr esa manera sistematizada, pues necesitamos una capacitación, tanto en la parte
de trámites legales y de funcionamiento contable, no simplemente aventarle a un contador o un abogado lo que hay que hacer, o sea, hay que conocerlo. Y también una capacitación importante de nosotros y de nuestros empleados en lo que vamos a hacer para poder tener un negocio sistematizado. Y, por último, entender que nuestro plan de negocios no es para poner numeritos en un Excel y que se vea bonito y que vea cómo vamos a ser millonarios en 5 años. No, nuestro plan de negocios es una herramienta para entender los escenarios en los cuales nuestro negocio es rentable y nuestro negocio deja de ser rentable y podamos tomar decisiones rápidas y entender, ¿estamos haciendo algo que hace que nuestro negocio sea rentable o simplemente estamos perdiendo dinero y yéndonos hacia un boquete, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente emprender lo haría, lo volvería a hacer. Definitivamente hoy, sabiendo todo lo que sé, creo que lo haría mejor, pero lo haría no de nuevo con la ignorancia en la que lo hice antes, sino con un buen conocimiento de todo antes de hacerlo, ¿no? Dentro de lo que se puede. Miki, ¿tú qué opinas? ¿Emprendo o no emprendo? Claro. Yo al final diría, sí, o sea, definitivamente, o sea, el mensaje del programa no es decir es malo ser emprendedor, más bien es, hay que resignificar la palabra emprendedor. O sea, emprendedor no es yo voy solo porque a mí se me da la gana, porque yo quiero, yo soy dueño de mi tiempo, yo soy el patrón y aquí mis decisiones y mis chicharrones truenan, ¿no? Porque eso te lleva justamente a una población de un 25% de la fuerza laboral freelance, donde ellos trabajan para ellos y el jefe son ellos, y si ellos se tomaron un fin de semana largo, pues no hay empresa ese fin de semana largo, ¿no? Y acá un poco el tema es, no, a ver, brother, no se trata de ti. O sea, emprender es más bien no qué gano o quién soy yo, sino por quién más lo hago, qué empiezo cediendo en cuanto a tiempo, en cuanto a sacrificio, en cuanto a poner yo soy el primero que arriesga, yo soy el primero que pone capital, qué legado vamos a dejar. Y eso, o sea, con que pongas un granito más allá, somos más de 10, pues ya estás en la crema innata del 5% de empresas más grandes del país, nada más porque eres más de 10. Entonces, a eso es lo que hay que aspirar, ¿no? Entonces, por supuesto que el emprendimiento es una cuestión muy importante para el país, o sea, de hecho, el que México aproveche esta generación, que es una oportunidad única, porque eso sí, la pirámide poblacional ya se revirtió, ya 2020 de hecho es la cumbre de la juventud en México, ya el promedio de hijos es de 1.8, o sea, de aquí ya vamos para abajo. Así que esta generación tiene que emprender, porque eso depende de los empleos que se generan a futuro, las patentes, los legados y las grandes marcas. Sin embargo, no estamos acomodados y listos para ello, sino al revés, estamos como que dejando pasar el tema. Y es eso, ¿no? El mensaje tiene que ser distinto. O sea, sí emprender, pero no es porque quise o porque se me dio la gana o porque soy emocionalmente infalible y fuerte y tengo mentalidad ganadora. No, más bien es porque reconozco mis limitaciones, cedo, hago en equipo, arriesgo mi pellejo, busco ser algo más grande que yo mismo y me voy a esforzar más que los demás en educación tradicional, en educación no tradicional, ¿no? Entonces es un tema donde pues te la rifas mucho más que el otro y digamos que la última meta debe ser trascender más allá de ti mismo, en lugar de voy a emprender para pues tener una vida más comodina, más cómoda que los demás, pues digamos para yo salir ventajoso, ¿no? O sea, no es un tema de ego, es un tema colectivo. Entonces sí, pero no en la definición tradicional de la palabra. Yo quisiera aquí, ante esta pregunta rápida, primero, me gusta mucho lo que pones en el espacio, Kike, este tema. A ver, entendamos que ser emprendedor, porque también no es lo mismo ser emprendedor a ser empresario. Es totalmente distinto la visión, cómo te tienes que comportar, cuáles son tus objetivos, es totalmente distinto. Entendamos que el emprendedor como tal es aquel que va y empieza a construir, que empieza a edificar, ¿no? De ahí el emprender, ¿no? Y el empresario, pues ya podríamos que ponerlo en una perspectiva donde pues ya va mucho más por un tema sustentable, de largo plazo, generación patrimonial, más consolidación que realmente la construcción, ¿no? Yo me considero un gran emprendedor y la realidad es que me considero medianamente bueno en la parte empresarial y creo que es el camino que estoy batallando, pero creo que es importante. A mí, oye, ¿emprendo o no emprendo? Yo lo que te diría es, emprender es una alternativa más, como el ser colaborador, como el ser monje, como el hecho de ser bailarín de ballet. Simplemente es una vocación más. No es el camino a seguir, es un camino más a seguir. Eso es importante que se ponga en el espacio, ¿no?
Entonces, la primera cuestión es, oye, así como está cualquier otro tipo de profesión, está el tema de ser un emprendedor. Por otro lado, ten claro qué quieres lograr, ¿no? Yo creo que lo dijo Kobe hace ya bastantes años, empezar con el fin en mente, ¿no? Yo creo que es una de las competencias más importantes que puede tener un ser humano, es tener el objetivo claro. Si tú lo que quieres es libertad, si tú lo que quieres es simplemente flotar, si no quieres tener responsabilidades, no está en claro que quieres ser un autoempleado, un profesionista independiente. Oye, no, lo que yo quiero es crear una estructura, un sistema, bueno, eso se llama empresa, ¿ok? ¿Y cuál es la distinción entre tener un negocio y tener una empresa y tener un changarro? Pues hay muchas. Primordialmente es el tema del sistema y cómo está enfocado esto en particular. Entonces tendríamos, yo creo que una frase que es de mis favoritas en la vida, decía Einstein, hay que simplificar todo lo máximo posible, no más. Y creo que hemos exacerbado la simplificación en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, es decir, ser tu propio jefe. A ver, pues como bien lo mencionaba en los datos, ¿no? Ser tu propio jefe puede ser que eres una persona, y el hecho de que seas una persona no te hace menos que aquel que tiene una organización de 400 colaboradores, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y por último, yo creo que sí tendrías que conocer tus talentos, tendrías que ver realmente dónde está tu fuerza, ¿no? O sea, creo que es una alternativa, sí, sin duda, pero como es cualquier otra alternativa, y que no tenemos que enarbolar nosotros dentro de la sociedad, y sobre todo aquellos que tienen hijos, ¿no? No es que tú tienes que emprender, y empezamos a meterle ese chip. Es decir, si eres una persona a la que no le gusta el riesgo, a la cual es muy importante la seguridad y estabilidad, a la cual la realidad es que le cuesta trabajo quizás hacer equipo, o a lo mejor eres una persona que está demasiado al servicio y no te llama tanto el tema del reto, el desafío, pues a lo mejor no es para ti. Y eso no te hace menos persona que ninguna otra persona dentro del planeta. Pero ahora, y complemento con esto que dijo Quique, que dijo Alan, de manera ejemplar, tienes que elevar tu nivel de conciencia por emprender. Tienes que conocer de números, tienes que hacer un plan de negocios, tienes que realmente asesorarte. No es tan simple como parece. Y la realidad es que como lo hacemos desde un lugar tan, pero tan pobre y tan escaso, las probabilidades de fracaso, lo dicen los números, son altísimas. Entonces, si ya tomaste la decisión y si lo vas a querer hacer, bueno, parte de la premisa es que tu nivel de conciencia lo tienes que dar mucho, porque ni en la parte personal ni en la parte profesional nadie nos enseñó realmente a construir una empresa. Entonces, para mí ese sería como el mensaje importante del tema del emprendimiento y el mito del emprendedor. Buenísimo. Y bueno, dado que estamos pues llegando hacia, digamos, los últimos minutos del programa, me gustaría que igual nos vulneráramos un poco y a lo mejor compartiéramos cada uno alguna cosa que hayamos hecho bien y alguna cosa que hayamos hecho mal como emprendedores. Esto hice bien y esto hice mal, ¿no? ¿Quién es el valiente? Bueno, yo hice muchas más cosas mal que bien. A ver, mi querido Alan, dale que ahora has estado más callado que de costumbre, mi querido Alan. A ver, dale. Mira, yo creo que hay cosas que voy a empezar por lo malo, ¿no? Y lo malo, definitivamente en retrospectiva, fue no haber hecho las cosas de una manera lo más ordenada y lo más formal posible desde un principio, ¿no? Por ejemplo, no sé, en términos de la nómina, tal vez no estar en un esquema de nómina 100% IMSS y como manda la ley, bajo el argumento de que, oye, es que si encarezco mi costo de nómina, entonces pues tal vez no soy tan competitivo, mis competidores que no son más formales me van a ganar, etcétera. Y eventualmente también, por ejemplo, el manejo de la información, llevar la empresa en Excel, no tener un ERP, que hoy en día hay muy, muy económicos para organizar la información desde un principio, porque la verdad, a medida que la empresa fue creciendo, fui viendo que esa formalización de todos los procesos era una necesidad y me empezó a limitar el procedimiento y la verdad es que empezar a formalizarse después de estar acostumbrado a no ser tan formal, no estoy diciendo que nunca fui completamente informal ni para nada, pero este proceso de formalización es muy caro y muy doloroso, ¿no? Entonces ese es un primer punto y es un proceso que viéndolo en retrospectiva probablemente me costó mucho dinero, o sea, mucho dinero en negocios perdidos, mucho dinero en negocios mal ejecutados que fueron menos rentables de lo que debieron ser. Y bueno, eso es definitivamente lo que diría que hice mal y que corregiría si volviera a empezar. Y en el aspecto positivo, definitivamente la construcción de equipos de trabajo, ahí también hay muchas cosas malas,
pero haber creado un equipo de trabajo de gente o sea, que está dispuesto a rifarse, ¿no? De gente que está dispuesto a trabajar, de gente que está dispuesto a ser honesto, a dar su tiempo a cambio de una compensación, y gente leal a la empresa en el buen sentido de la palabra, no ciegamente, sino en una relación ganar-ganar. Creo que eso ha sido algo muy positivo, ver que puedes ayudar al crecimiento de otras personas que colaboran contigo. Eso definitivamente creo que es lo que puedo llevar como bueno de mi lado, ¿no? Yo, de la parte muy negativa, yo me voy a ir más a la parte personal, porque ustedes son mucho más financieros y pragmáticos en ese sentido. Yo creo que el peor error que yo cometí en los muchos emprendimientos, porque afortunadamente hoy soy empresario, tengo ya ahí 2, 3 compañías, pero me costaron mucho trabajo. Y la verdad es que yo cometí errores que me costaron 7, 8 años. Literalmente yo quebré 2 empresas, fallé en 3 emprendimientos. Y yo creo que lo más grave es que yo no entendí que era un proceso. O sea, a mí nadie me enseñó desde la perspectiva personal esto, a ver, esto va a tomar tiempo. Me lo dijo hace muchos años un cliente, el ingeniero Suárez, me decía: Cris, lo que pasa con ustedes los jóvenes es que no entienden que para ser un buen empresario te vas a tardar 10 años. Y ustedes quieren todo rápido y fácil. ¿Y qué verdad tenía? No sé si eran 10 años, 5, 7, o sea, pero el tema es que era un proceso. Y como yo no entendí que era un proceso, me desesperaba y quería las cosas muy rápido, y no entendí que pues, la manzana no pasa verde a rojo, y no entendí que un bebé no se hace en menos de 9 meses, ¿no? Y eso me llevó a tomar decisiones muy estúpidas, porque yo quería rentabilidad muy rápido, gastaba demasiado, no tenía procesos, no sabía que al igual que un ser humano que nace y es un bebé, luego es un niño, luego es un adolescente, la empresa es idéntica. Nadie me enseñó las etapas de una empresa, ¿no? Que empiezas con la parte de validación, emprendimiento, después viene la parte de crecimiento, después viene la parte de profesionalización, bla, ¿no? O sea, para no entrar ahorita. Entonces, en la parte personal, yo creo que sí, sin duda, mi mayor error cuando emprendía fue no entender que era un proceso y que era un proceso de años. Y creo que los 3 entendemos que sí es un proceso de años. Y cuando arrancamos, la neta es que yo estoy seguro que en el caso de los 3 no dimensionábamos la cantidad de tiempo que eso iba a tomar, ¿no? ¿Y qué creo que hice profundamente bien? Yo creo que fue este tema de autoconocimiento y trabajar en la persona, porque al poder comprenderme y al poder conocerme a mí mismo, entonces pude ser muy agudo y muy fuerte en la parte comercial. O sea, el hecho de haber trabajado tanto en autoconocimiento, yo estoy en la carrera de Psicología de la Vida Cotidiana, que llevo 5 años, coaching, bla, eso me permitió realmente poder relacionarme desde un lugar muy poderoso con los clientes. Y entonces me enfoqué derivado a esta confianza que se creó, este conocimiento que se creó en mí, el hecho de poder entablar relaciones reales, ¿no? Y eso me permitió vender de verdad, ¿no? O sea, yo quebré porque pues sí vendíamos 30, 40% más todos los años, pero pues gastábamos el 80%, entonces pues llegué a quebrar, ¿no? Entonces, creo que lo hice profundamente, lo que sí hice profundamente bien fue haberme enfocado a título personal y eso me permitió también darle mucho sentido a mi vida. Esas son como yo creo que mi gran error y mi gran acierto. El tuyo, mi querido Quique. Pues nada, tan muy buenas sus reflexiones, mis queridos. Pero bueno, pues yo diría que mi error principal, sin duda alguna, es no haberle apostado a gente capacitada desde el principio, ¿no? Creo que yo escatimé mucho en decir, bueno, a ver, pues necesito tal posición y pues voy a pagar pues barato, ¿no? A ver quién sale y yo voy a reclutar por mis redes sociales y yo me voy a aventar el tirito yo solito, ¿no? Entonces yo sí he pagado y he seguido pagando como ese tema, ¿no? De al final entender que pues una empresa, una gran empresa, lo hacen grandes personas, ¿no? Y bueno, la vez que sí, yo me tardé en meter gente realmente ya, pues digamos, de una experiencia más importante o de un costo más importante y me tardé en apostarle al alto ejecutivo y por eso es algo que hoy aprecio, ¿no? Y digo, y creo que es importante porque pues eso, los altos ejecutivos en mi empresa hoy la verdad es que ganan muy bien, tienen seguro médico privado, tienen bonos, tienen varias semanas de vacaciones al año, pueden estar a eventos de su hijo y de sus hijos, o sea, es decir, creo que tiene una buena calidad de vida y es gente que da resultados y me tardé. Yo le aposté más bien a gente pues que tuvo mucha rotación, no leal, que bueno, o sea, por yo pensar que estaba siendo muy eficiente
en mis cosas organizacionales, la verdad es que la pagué bastante caro, ¿no? Y eso es algo que estoy intentando corregir, pero tampoco es fácil, justamente por lo que platicábamos, ¿no? Realmente buscar a alguien de alto perfil con alta capacidad no es nada fácil y hay, a pesar de que seamos un país de 130 millones de personas, créanme, es muy difícil reclutar a alguien para bien pagado de verdad para pues, ejecutar una posición de alta demanda y de alta dificultad. No me está haciendo nada fácil y es algo que necesito constantemente. Y bueno, y lo que yo creo que he hecho bien es un tema de una comunicación frontal siempre, ¿no? Creo que hoy en día estamos acostumbrados a los voceros, a los comunicados, a los newsletters, que en el mal sentido es, pues le pago a una agencia para que diga lo que realmente me da miedo decir o no quiero confrontar, ¿no? Entonces, si hay ruido y hay grilla con mis colaboradores, pues a ver, dile a los recursos humanos que lo atienda. Oye, mis clientes hacen ruido y se están quejando. Bueno, mando un mail, un comunicado, pero que lo prepare mi área de prensa o que alguien más lo redacte y que diga, que hable en plural, ¿no? O si tengo un tema de grilla, pues que alguien más lo arregle, ¿no? Y creo que yo lo que he hecho bien siempre he sido frontal, ¿no? Oye, a ver, desde cosas generales hasta qué vamos a hacer en el 9 de marzo de Ni Una Más con las mujeres, qué va a hacer tu empresa, el decirlo tú mismo y no tu área, sino tú tener una postura, hasta conflictos micros de, pues, no sé, que si una persona no dejó sentarse a la otra en la misma mesa en el comedor, ¿no? O sea, creo que hoy en día es muy importante que las empresas tengan una voz auténtica y creo que yo sí he hecho bien eso. Siempre he sido frontal y si alguien quiere saber algo de la empresa, criticar a la empresa, aplaudir a la empresa, si algo más de la empresa, saben dónde encontrarme. O sea, no lo remito a un buzón de quejas anónimo o al área o a un robot que les contesta, sino pues eres tú, ¿no? Y creo que eso, a pesar de que las ocupaciones y la agenda siga creciendo, es algo que espero que siempre me dé tiempo de seguir haciendo, que es atender la comunicación de manera personal. Es fascinante porque sabes algo que también yo creo que como bien lo mencionaste, las grandes empresas las hacen grandes personas. La realidad es que también el trato con las personas es muy desafiante. Es un tema en particular que no nos enseñan desde ningún lugar. Y la realidad es que un empresario, o sea, ya que si lo que quieres es construir una empresa, pues es el arte, ¿no? Al final de los días, yo lo he dicho un día sí y otro también, no son las empresas las que crearon las personas, somos las personas las que creamos a las empresas. Y lo que ha terminado sucediendo es que también hemos puesto dentro de la empresa el dinero al centro. Y se nos ha olvidado que realmente, y fíjate, o sea, es tan aberrante como que nombramos al área de recursos humanos, güey. Sabemos al ser humano como un medio para llegar a un fin. Y la realidad es que creo que ahí es donde se torció. O sea, cuando volvamos a poner a la persona al centro, en consecuencia va a haber dinero. Y eso en particular creo que es uno de los grandes desafíos que tienen aquellas personas que realmente quieran forjar un negocio y que la realidad es que no nos enfocamos ahí y creemos por añadidura, contrato a esta persona, como bien lo mencionas, no, pues ya vas a ver, no, la realidad es que no. Y eso también es parte de lo que no nos dicen. Todo este mito del emprendedor también está edificado en una medida importantísima por una fortísima carencia de aquellas cuestiones, aquellas competencias que sí requieres para poder realmente forjar a esa organización. Pues de acuerdo, y pues aunque este tema nos podrá llevar varios días de debate todavía, porque aparte, bueno, son temas que nos apasionan a los tres, pues bueno, estamos llegando al final del programa. Me gustaría, para ya nada más, pues que cada quien diga una palabra de qué significa para ustedes ser emprendedor en una palabra y pues con eso despedir el programa, ¿no? Y bueno, para mí, ahora empiezo yo. Para mí, si pudiera definir emprender en una sola palabra, o bueno, o en una sola frase, sería como acostumbrarme a lo incierto. Ok. Para mí sería evolución. Lo que representa realmente eso es una profunda evolución. Para mí es luchar. Pues excelente. Pues como ven, querida audiencia, nadie dijo comodidad, nadie dijo poder, nadie dijo vacaciones ilimitadas. Entonces ahí es donde empezamos a tirar los mitos. Pero bueno, señores, gracias por escucharnos en una edición más de Factor Económico. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado.
que pasen una buena semana y hasta la próxima.